Nunca olvidaré ese día. Fue el momento exacto en que descubrí hasta dónde podía llegar la avaricia de alguien que alguna vez llamé mi hijo. El aire en la tienda de electrodomésticos era frío, demasiado frío para un corazón que ya venía cargando tantas decepciones. Camila, mi nuera, caminaba entre los pasillos con paso decidido, mirando cada producto como si estuviera eligiendo un trofeo. Rodrigo la seguía, sonriendo de forma automática, como un niño que teme desobedecer a su maestra. «Mira esta, amor», dijo ella, señalando una nevera enorme, blanca, brillante. $23,000, pero es lo último en tecnología. Abre sola, fabrica hielo en forma de estrella y tiene pantalla táctil. Rodrigo soltó una risa nerviosa. «Camila, eso cuesta más que un coche». «Ay, cariño», replicó ella, girándose con ese tono dulzón que usaba cuando quería algo. «No seas tacaño. Piensa en lo que dirán nuestras visitas cuando la vean». Yo los observaba en silencio, apoyada en mi bastón, intentando no intervenir. Hacía rato que aprendí que, en su casa, las decisiones no se tomaban con amor, sino con apariencia. Camila no necesitaba una nevera, necesitaba ser admirada, y Rodrigo necesitaba su aprobación. «Mamá, ¿qué le parece?», preguntó de repente, como si buscara una excusa para distraerla de la idea. «Me parece un desperdicio de dinero, hijo», dije sin rodeos. «Hay cosas más importantes que una máquina para fabricar hielo». Camila me lanzó una sonrisa helada. «Claro, señora Amalia, pero usted siempre fue muy tradicional. Las cosas cambiaron. Ahora la tecnología lo es todo». Rodrigo trató de mediar, como siempre. «Camila, ya veremos, ¿sí? No te prometo nada hoy». Ella bufó y se cruzó de brazos. «Siempre lo mismo. Eres igual que tu madre. Todo lo piensas demasiado». Sentí el golpe en el pecho, no por la ofensa, sino por la verdad escondida detrás. Mi hijo ya no pensaba por sí mismo. Salimos de la tienda sin comprar nada, pero con la tensión colgando en el aire como un hilo invisible. Camila caminaba delante, mirando el celular, ignorándonos. Rodrigo se quedó atrás conmigo, intentando justificarse. «Mamá, ¿sabes cómo es ella? Solo quiere mejorar la casa». «¿Y tú?», pregunté. «¿Tú qué quieres, Rodrigo?» «Quiero paz», respondió con un suspiro. «A veces ceder es más fácil». Me quedé en silencio. En su voz escuché cansancio, pero también cobardía. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Frente al estacionamiento, Camila se detuvo y dijo con un tono dulce, pero calculado: «Amor, ya que estamos aquí, ¿por qué no pagamos la reserva ahora? Así la nevera no se agota». Rodrigo vaciló. «No traje efectivo». «Usa la tarjeta de tu madre», dijo ella, sin mirarme siquiera. «Total, siempre dice que todo lo suyo es para la familia». Mi corazón se encogió. Rodrigo me miró con incomodidad. «Mamá, ¿puedo usarla? Te devuelvo el dinero la próxima semana». «Claro, hijo», respondí, sin dudar. No porque confiara en él, sino porque quería ver qué pasaría. Metí la mano en mi bolso, buscando la billetera. Pero cuando lo abrí, Rodrigo se adelantó y lo tomó él mismo. «Déjame, mamá. Te cuesta encontrar las cosas», dijo, forzando una sonrisa. Y entonces lo vi detenerse. Su rostro cambió por completo. Pasó de la prisa a la confusión, y de la confusión al miedo. Sus dedos temblaron. ¿Qué es esto?», susurró. Dentro del bolso, junto a la billetera, había un sobre manila, con su nombre escrito a mano. Rodrigo lo abrió lentamente. Camila se acercó, curiosa. Sacó los papeles y mientras leía, el color le abandonó el rostro. Sus ojos se llenaron de algo que nunca le había visto. «Culpa. No puede ser», murmuró. Camila frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Rodrigo la miró sin responder, y su voz salió apenas como un hilo. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo». Ahora, continuemos. Rodrigo seguía mirando los documentos sin saber qué decir. Camila intentó arrebatarle el sobre, pero él lo sostuvo con fuerza. «Déjalo, Camila», dije con voz firme. Ella me lanzó una mirada cargada de desprecio. «¿Qué está pasando aquí?». Rodrigo respiró hondo. «Son papeles de una cuenta
Una herencia, me observó con incredulidad. ¿Papá te dejó todo esto? Asentí lentamente. Sí, Rodrigo, pero nunca fue para presumir ni para comprar lujos. Camila soltó una carcajada amarga. Ah, claro, la señora rica viviendo como pobre. ¡Qué original! Rodrigo guardó silencio. No podía mirarme. Sabía que en ese momento, más que dinero, había encontrado una verdad que no estaba preparado para enfrentar, que su madre no era la mujer débil y dependiente que creía, que su aparente pobreza era una elección, que yo había observado cada gesto suyo y de su esposa, esperando el momento exacto para mostrarles quién era realmente. Mientras caminábamos hacia el coche, Camila seguía murmurando entre dientes, calculando lo que podría haber hecho con ese dinero. Rodrigo no habló más. Parecía un niño perdido, sosteniendo un sobre que pesaba más que todo el oro del mundo. Yo, en silencio, sonreí para mis adentros. Sabía que ese era solo el comienzo, porque dentro de ese bolso había algo más que una tarjeta y unos papeles. Había una historia entera de amor, sacrificio y una venganza cuidadosamente planeada. Y ellos, sin saberlo, acababan de abrir la primera página. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, y el mío duró casi 20 años. 20 años guardando un secreto que podía cambiarlo todo, pero que preferí mantener bajo llave porque temía que el dinero destruyera lo poco que quedaba de mi familia. Cuando vi a Rodrigo con aquel sobre en las manos, supe que había llegado el momento que Ernesto siempre me dijo que vendría. Algún día, el dinero será una prueba, no un regalo. Esa noche no pude dormir. El rostro de mi hijo me perseguía incluso con los ojos cerrados. Vi su expresión de incredulidad, su respiración entrecortada, el temblor en sus dedos al leer los documentos. Era la primera vez en mucho tiempo que no veía soberbia en su mirada, sino miedo. Y, en el fondo, un poco de vergüenza. Me senté junto a la ventana, con una manta sobre las piernas, mientras el viento golpeaba los cristales. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, el mismo que había estado con nosotros desde que Ernesto y yo nos casamos. Aquel sonido era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido. Años de sacrificio, de trabajo duro, de amor sincero. Ernesto era mecánico, un hombre noble, de manos ásperas y sonrisa tranquila. Siempre decía que el dinero debía servir para proteger, no para presumir. Recuerdo claramente la tarde en que me habló de la cuenta secreta. Había empezado a sentirse mal del corazón, y aunque fingía calma, yo notaba el miedo en sus ojos. Me llamó a la cocina y con voz seria me dijo: «Amalia, necesito que escuches algo y lo recuerdes bien». Me senté frente a él, y sin decir palabra, sacó un sobre de su chaqueta. «Aquí está todo», me explicó. «Ahorros, inversiones y una cuenta que abría tu nombre». Lo miré confundida. «¿Por qué a mi nombre?» «Porque te conozco», me respondió con una sonrisa triste. «No malgastarás ni un centavo, y sabrás cuándo usarlo». Me quedé callada. Él me tomó la mano con ternura. «Este dinero no es para Rodrigo, no mientras no aprenda el valor de las cosas». «¿Y si nunca lo aprende?», pregunté, con el alma encogida. «Entonces deja que la vida le enseñe, pero no se lo des tú». Después de que Ernesto murió, Rodrigo cambió. Era joven, sí, pero no era solo el dolor. Empezó a volverse distante, impaciente, y cuando conoció a Camila, la distancia se volvió abismo. Ella tenía algo que lo envolvía: belleza, ambición y esa capacidad de hacer que los demás se sintieran pequeños. En el funeral de Ernesto, mientras yo lloraba, ella ya estaba hablando con los invitados sobre la oportunidad de mudarse a la ciudad. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Miedo de perder no solo a mi esposo, sino también a mi hijo. Los meses pasaron y Rodrigo casi no venía a verme. Cuando lo hacía, siempre traía excusas: que el trabajo, que los gastos, que Camila estaba enferma. Yo le creía, porque una madre prefiere engañarse a sí misma antes que aceptar que su hijo ya no la necesita. Una tarde, sin previo aviso, apareció con una sonrisa nerviosa y un pedido inesperado. «Mamá, necesito un préstamo». «¿Para qué?» «Para un negocio». Supe que mentía. Camila estaba detrás de él, fingiendo distraerse con los adornos del salón. «No tengo dinero, hijo», mentí. Vi la decepción en sus ojos, pero también la sospecha. «¿De verdad, mamá?».
dijo con una frialdad que me heló el alma. Siempre fuiste buena ahorrando. Sí, para los entierros, le respondí con ironía. Se marchó sin despedirse, y ese fue el día en que entendí que ya no era mi niño. Era un hombre con el rostro de mi hijo, pero con el corazón endurecido por la ambición. Pasaron los años. Camila y él se casaron, y supe que no me habían invitado a la boda hasta que vi las fotos en las redes. Posaban sonrientes frente a una iglesia enorme, rodeados de flores, con una descripción que me desgarró. Gracias a Dios por darnos todo lo que merecemos, todo lo que merecen, pensé. ¿Y qué merecía yo? El silencio, la soledad, las llamadas cortadas a mitad de palabra. A veces me llamaban solo para pedirme ayuda con los gastos, nunca por cariño, nunca por amor. Yo seguía viviendo en mi pequeña casa, regando las plantas que Ernesto había sembrado. Cada tarde, al caer el sol, me sentaba frente a su retrato y le hablaba. Le contaba mis días, mis miedos y, sobre todo, mi culpa. Culpa por haber criado a un hijo que solo veía el valor de las cosas, pero no el valor de las personas. Hasta esa mañana en la tienda, cuando lo vi tomar mi bolso sin pedir permiso, cuando abrió aquel sobre, cuando la verdad que había dormido durante 20 años despertó frente a sus ojos, y comprendí, al ver su rostro, que el destino había hecho su parte. Era hora de hacer la mía. Esa noche, antes de dormir, saqué el sobre que aún guardaba una segunda carta. Era de Ernesto. La abrí lentamente, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años de nuevo. Amalia, si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha cumplido su promesa. No tengas miedo de ser justa, aunque te duela. Recuerda, lo que se da sin alma se pierde. Y lo que se guarda con propósito, algún día salvará algo más grande que el dinero. Cerré la carta y la guardé junto a la foto de nuestro aniversario. Miré al cielo por la ventana y dije en voz baja: te prometo que haré lo correcto, Ernesto. Pero esta vez no lo haré por ellos. Lo haré por mí. Nunca me gustó comer en silencio. En mi casa, cuando Ernesto vivía, las cenas eran sinónimo de conversación, de risas, de olor a pan recién hecho y música suave de fondo. Pero desde que Camila entró en nuestras vidas, el silencio se convirtió en la norma. Un silencio pesado, incómodo, que olía a juicio y a desprecio. Aquella noche, Rodrigo me había invitado a cenar a su casa para aclarar las cosas. Su voz por teléfono sonó amable, pero algo en el tono me inquietó. Aún así, acepté. No por él, sino por mí. Quería ver hasta dónde llegaría la desvergüenza de mi nuera. Cuando llegué, Camila abrió la puerta con su sonrisa de costumbre, esa que usaba como máscara. «Señora Amalia», exclamó fingiendo entusiasmo. «¡Qué alegría tenerla aquí!». Su abrazo fue tan frío como el mármol del piso. Rodrigo apareció detrás, con una camisa arrugada y mirada cansada. «Mamá», dijo dándome un beso rápido. «Gracias por venir. Siempre es un placer ver a mi hijo», respondí, mirándolo directo a los ojos. El comedor estaba impecable, casi teatral. La mesa cubierta con un mantel blanco, copas relucientes, velas encendidas. Todo tan perfecto, tan falso. Camila había preparado un banquete que no tenía alma. Comida cara, sin sabor, sin amor. Y en medio de aquella escenografía, yo sentía que el aire podía cortarse con un cuchillo. Nos sentamos. Camila sirvió el vino y comenzó a hablar como si nada hubiera pasado. «Entonces, señora Amalia, Rodrigo me contó que usted tenía algunos ahorros guardados». Su tono era amable, pero sus ojos brillaban con codicia. «¿Ah, sí?», dije con una sonrisa leve. «Qué curioso, yo no recuerdo haber hablado de eso». Ella soltó una risa breve. «Ay, bueno, ya sabe cómo son los hombres. A veces cuentan cosas sin querer». Rodrigo bajó la mirada, avergonzado. Yo no dije nada. Sabía que cualquier palabra mal dicha sería usada contra mí, así que me limité a observar. Camila se acomodó el cabello, tomó un sorbo de vino y continuó. «Debe ser difícil, ¿no? Guardar tanto dinero tantos años. Yo no podría. Me volvería loca pensando en todo lo que podría comprar». El tenedor se me detuvo en el aire. La miré sin prisa. «Yo no guardé dinero, Camila. Guardé dignidad». Ella fingió no entender. «¿Dignidad? Sí, hay cosas que el dinero no puede comprar, aunque cueste $23,000. Rodrigo me miró,
sorprendido. Sabía a qué me refería. Camila apretó los labios, pero siguió sonriendo. Bueno, señora, no todos tenemos su filosofía. En esta vida, o se tiene o no se tiene. Exacto, respondí. Y créeme, Camila, hay quienes tienen de todo, menos vergüenza. El silencio cayó como una piedra. Rodrigo tosió, nervioso. Camila bajó la vista, pero su orgullo no le permitió quedarse callada. No quiero sonar grosera, pero a veces pienso que usted no confía en nosotros. No, no pienso eso, respondí con calma. Lo sé. La cena siguió en un ambiente tenso. Camila intentaba mantener la conversación, pero cada palabra suya estaba llena de veneno disfrazado de cortesía. Yo solo la escuchaba, dejando que hablara más de la cuenta. Cuando una persona soberbia cree tener el control, termina revelando lo que realmente es. De pronto, Rodrigo interrumpió. «Mamá, no quiero que pienses que te usamos». «No lo pienso, hijo», dije, mirándolo fijo. «Lo sé». Sus hombros se hundieron. Camila lo tomó de la mano, fingiendo ternura. «No exageres, cariño. Tu madre está sensible. Seguro el tema del dinero la tiene confundida». Esa palabra, confundida, fue el golpe final. La usó como quien lanza una piedra envuelta en flores. Respiré hondo. «Camila, déjame decirte algo», dije con voz baja, pero firme. Cuando una persona mide el valor de otra por su cuenta bancaria, demuestra que está vacía. Y lo vacío, tarde o temprano, se rompe. Ella intentó responder, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. Se levantó y dijo: «Mamá, creo que será mejor que terminemos aquí». Me puse de pie también. «Tienes razón, hijo. Pero no te preocupes, yo ya terminé. Hace mucho». Tomé mi bolso, el mismo de aquella tarde, y me marché sin mirar atrás. Sentí el aire fresco de la noche golpear mi rostro, y supe que ese era el último banquete de hipocresía al que asistiría. De camino a casa, el silencio del auto se volvió cómplice de mis pensamientos. Recordé las palabras de Ernesto. Cuando la gente te humille, no respondas con rabia, responde con hechos. El tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Esa noche, al llegar, me serví una taza de té y me senté frente al retrato de mi esposo. «Tienes razón, amor», susurré. «Ya no merecen mis lágrimas, solo mi lección». Fui hasta mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba los documentos. Saqué 3 sobres vacíos y los coloqué uno junto al otro. Uno decía Rodrigo, otro Camila y el tercero, yo. Acaricié el papel con los dedos. No sabía exactamente qué escribir todavía, pero sí tenía claro algo. La próxima vez que nos sentáramos a una mesa, no sería para comer, sería para ajustar cuentas. No pude dormir esa noche. Las palabras de Camila aún resonaban en mi cabeza, como un eco que se negaba a morir. Debe ser difícil guardar tanto dinero tantos años. No sabía cuánto tenía razón, porque guardar dinero es fácil. Lo difícil es guardar la verdad. A las 3 de la madrugada encendí la lámpara del escritorio. El tic-tac del reloj sonaba como un corazón que no quería callarse. Saqué del cajón los sobres que había preparado la noche anterior y los observé con detenimiento. 3 nombres, 3 destinos, y un pasado que, de pronto, me parecía más vivo que nunca. Respiré hondo y abrí la vieja carpeta donde Ernesto había dejado todos los documentos bancarios. El papel olía a tiempo, una mezcla de tinta envejecida y polvo. Entre los recibos y cartas encontré algo que nunca antes había notado, un pequeño número escrito a lápiz en la esquina de una hoja. 46. Nada más, solo eso. Pero en la letra de Ernesto, incluso un número podía ser una pista. Me quedé mirando ese 46 como quien observa una puerta cerrada, y en mi mente una frase que él solía repetir empezó a cobrar sentido. El dinero se guarda en cuentas, pero las cuentas verdaderas están en el corazón. Pensé que tal vez ese número no tenía nada que ver con el banco, o tal vez sí. Busqué entre los papeles hasta encontrar un extracto antiguo, de una cuenta que no recordaba haber visto. Cuenta 46. Fondo Confidencial Ernesto Cárdenas. Mi corazón dio un salto. Esa cuenta no estaba a mi nombre, era de él, y tenía una nota adherida al reverso. Abrir solo cuando la confianza desaparezca. Me quedé inmóvil. El alma me temblaba. Ernesto, incluso muerto, seguía guiándome.
A la mañana siguiente fui al banco. Llevé conmigo los papeles y la carta de Ernesto que aún conservaba. La empleada, una mujer joven con una sonrisa mecánica, revisó los documentos. «Esta cuenta es muy antigua, señora», dijo. «Tendré que hablar con el gerente». Esperé pacientemente, con las manos cruzadas sobre el bolso. Cuando el gerente apareció, su expresión cambió al ver el nombre de Ernesto. «¿Usted es la esposa?», preguntó con respeto. Asentí. «Sí, Ernesto Cárdenas». Su esposo dejó instrucciones precisas. Esta cuenta fue transferida a un fondo inactivo, pero con un acceso especial. Me entregó un sobre sellado. Él pidió que esto se entregara solo a usted si alguna vez venía personalmente. Salí del banco con el sobre apretado contra el pecho. El aire afuera era cálido, pero yo sentía frío. Caminé sin rumbo durante unos minutos antes de sentarme en una plaza cercana. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con su letra firme y pausada. «Amalia, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de mirar más allá del dinero. En esta cuenta no hay fortuna, sino algo más importante. Pruebas. Pruebas de lo que los demás hacen cuando creen que nadie los ve. He guardado registros, documentos y grabaciones. Si alguna vez nuestro hijo se deja llevar por la avaricia, sabrás qué hacer. Pero no uses esto para castigar, sino para enseñar. El fuego más puro no destruye, ilumina». En el fondo del sobre encontré una pequeña memoria USB y una hoja con anotaciones. No lo podía creer. Ernesto había reunido evidencia de movimientos sospechosos, transferencias y firmas, entre ellas, una a nombre de Camila. Mis manos comenzaron a temblar. En ese momento entendí que mi esposo, incluso enfermo, había visto lo que yo no quise ver, que el amor ciego hacia nuestro hijo podía convertirse en su perdición. Esa noche conecté la memoria al viejo computador. La pantalla se encendió lentamente, como si también dudara de lo que estaba a punto de mostrarme. Había varios archivos, todos con fechas y descripciones. Uno de ellos decía: «Reunión, Rodrigo, firma duplicada». Hice clic. El video mostraba a Rodrigo y Camila, mucho más jóvenes, hablando en el taller de Ernesto. Ella lo convencía de firmar unos documentos mientras mi esposo estaba en el hospital. «Nadie se enterará, amor. Tu madre no entiende de números», decía ella, con ese tono dulce que siempre usaba para manipular. «Pero es su cuenta», respondía Rodrigo, dudando. «Por eso mismo, si está a su nombre, no sospecharán. Y cuando falte tu padre, todo será tuyo». Mi respiración se cortó. No podía creer lo que veía. Eran ellos, los dos, planeando apropiarse del dinero que Ernesto había trabajado toda su vida. Mi hijo, el niño que alguna vez dormía abrazado a mi falda, convertido en un cómplice silencioso de su propia ruina. Apagué el monitor con un golpe seco. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo una calma amarga que me quemaba por dentro. Me levanté, fui hasta el espejo y me miré largo rato. Allí estaba yo, una mujer de 66 años, con el rostro marcado por la vida, pero con la mirada de quien vuelve a nacer. Ernesto me había dejado un legado más grande que cualquier cuenta, la verdad, y con ella, la posibilidad de justicia. Esa noche escribí en mi cuaderno una sola frase: «Cuando el silencio se llena de pruebas, ya no es silencio, es venganza que respira». Doblé la carta de Ernesto y la guardé junto a los 3 sobres que había preparado. Ahora sabía qué escribir en cada uno. El primero, para Rodrigo; el segundo, para Camila; y el tercero, para mí misma. Era hora de comenzar el plan, no con gritos, no con furia, sino con la paciencia de quien entiende que el tiempo, cuando se usa bien, es el arma más poderosa que existe. Dicen que la venganza es dulce, pero no lo es. La verdadera venganza no sabe a miel, sabe a silencio, a ese tipo de silencio que asusta porque no grita, solo observa, espera y cuando menos lo esperas, actúa. Después de leer la carta de Ernesto y ver el video, supe exactamente lo que debía hacer. No podía devolverle la vida, pero sí podía devolverle la dignidad que ellos le habían robado. Y para eso necesitaba jugar el mismo juego que ellos, la mentira. Solo que esta vez la mía tendría propósito. Durante días me comporté como siempre. Los llamé, pregunté por ellos, fingí que todo estaba bien. Rodrigo, al principio, se mostró distante, casi incómodo.
Camila, en cambio, volvió a su papel favorito. La nuera atenta. «Señora Amalia, ¿cómo sigue de la presión?», preguntaba con voz melosa. «Mejor, hija», le respondía con una sonrisa. «Pero a veces me siento muy sola». Esa palabra, sola, siempre abría puertas. Ella sabía usarla, y ahora yo también. Una tarde, vino a visitarme con un pastel. Habló durante 1 hora sobre lo caro que estaba todo, lo difícil que era mantener su casa y lo generosa que yo siempre había sido. Yo la escuchaba, tomando mi té, como quien observa una araña tejiendo su tela. «¿Sabe, señora Amalia?», me dijo finalmente. «Rodrigo está preocupado. Tenemos que cambiar la nevera, el lavavajillas, todo. Pero con los precios de ahora...». «Ay, hija», interrumpí con voz débil, «yo ya no tengo mucho. A veces hasta olvido dónde guardo mis cosas». «¿De verdad?», preguntó, fingiendo sorpresa. Asentí. «Sí. Incluso creo que perdí mi tarjeta. No sé si alguien la tomó». Ella trató de disimular el brillo en sus ojos. «¿Y no cree que se la haya llevado algún empleado del banco?». «No sé, Camila, pero si la encuentras puedes usarla para pagar algo que necesites». Ahí estaba, el anzuelo, y ella mordió sin dudar. Esa noche llamé a Rodrigo. «Hijo, ¿podrías pasar por casa mañana? Necesito ayuda con unos papeles». «Claro, mamá». Su tono fue seco, pero no sospechoso. Sabía que vendría. El remordimiento aún lo mantenía atado a mí, aunque no lo admitiera. Pasé la noche preparando la escena con precisión. En la mesa dejé mi bolso abierto, con la billetera a la vista y un sobre sobresaliendo ligeramente. No el original, por supuesto. Dentro había una copia de los papeles falsificados por ellos mismos, con fechas que los incriminaban, y una carta breve escrita por mí. El que miente por dinero se condena 2 veces, cuando lo roba y cuando lo niega. Al día siguiente, el timbre sonó puntual. Rodrigo entró, serio, con la mirada baja. «Mamá, Camila no pudo venir», dijo. «No te preocupes», respondí. «Esto es entre tú y yo». Le ofrecí café. Durante unos minutos hablamos de cosas triviales, el clima, su trabajo, la vida en la ciudad, pero él no podía evitar mirar el bolso. Era como si lo atrajera una fuerza invisible. Y finalmente lo hizo. Abrió la cartera y vio el sobre. Sus dedos temblaron. Cuando lo leyó, palideció. «¿Qué es esto, mamá?». «Eso deberías preguntártelo tú, hijo». Me miró, confundido. «No entiendo». «Claro que entiendes. Lo hiciste hace años, cuando firmaste los papeles del taller de tu padre». Rodrigo dio un paso atrás. «¿Cómo sabes eso?». «Porque él también lo supo, y lo grabó». El silencio se hizo tan denso que podía oír su respiración entrecortada. Se llevó las manos al rostro y murmuró: «Yo no quería... Fue idea de Camila». «No, Rodrigo, fue idea de tu ambición. Ella solo te enseñó a escucharla». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Rodrigo se desplomó en la silla. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó, casi sin voz. «Nada», dije tranquila. «Aún no». «¿Vas a denunciarme?». «No, hijo, no pienso rebajarme a eso». «Entonces, ¿qué quieres?». Me incliné hacia él. «Quiero que sepas lo que se siente tener miedo». Su rostro se contrajo. «¿Miedo de qué?». «De perderlo todo, de no saber cuándo va a caer el golpe». Sonreí con calma. «Esa es la verdadera justicia, no el castigo, sino la conciencia». Rodrigo se levantó, tomó su abrigo y se fue sin mirar atrás. Sabía que había perdido algo más que dinero. Había perdido el control. Y eso, para los que viven del poder, es peor que la ruina. Cuando el silencio volvió a llenar la casa, me senté en el sofá y acaricié el marco del retrato de Ernesto. «Ya empezó, amor», le dije en voz baja, no con ira, sino con verdad. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era Camila. «Señora Amalia», dijo, fingiendo dulzura. «Rodrigo está preocupado. ¿Puedo ir a verla esta tarde?». «Por supuesto, hija, pero ven sola». Colgué el teléfono y miré el sobre vacío sobre la mesa. Ahora le tocaba a ella. Mi juego no había hecho más que comenzar. No hay nada más poderoso que la calma de una mujer que ya no tiene miedo. Esa fue la frase que me repetí mientras preparaba la mesa esa noche. El mantel blanco,
las copas de cristal, las velas que Ernesto me había regalado en nuestro último aniversario. Todo debía verse perfecto, no por vanidad, sino porque sabía que esa sería mi última cena con ellos. Rodrigo y Camila creían que era una simple reunión familiar, un intento de reconciliación, y así se los hice creer. Los invité con una llamada tranquila, casi afectuosa. Me gustaría que cenáramos juntos, los tres. Hace tiempo que no compartimos una comida sin discusiones. Camila aceptó enseguida. El dinero, pensé, hace que los lobos confundan el olor de la trampa con el perfume del banquete. Encendí las velas y abrí el viejo bolso que había usado tantas veces. Dentro coloqué 3 sobres, idénticos a los de la primera vez, pero esta vez el contenido sería distinto. En el de Rodrigo guardé las pruebas de sus firmas falsas y un documento notarial. En el de Camila, copias de las transferencias bancarias y mensajes que la vinculaban con las cuentas robadas. Y en el mío, una carta. Una sola hoja donde escribí: el dinero no se roba 2 veces. La primera vez se roba del bolsillo, la segunda, del alma. Llegaron puntuales. Camila vestía de rojo, con ese aire altivo que siempre me recordaba a las mujeres que confunden elegancia con soberbia. Rodrigo, en cambio, parecía distinto. Tenía ojeras profundas y una tensión que le doblaba los hombros. Mamá, dijo al entrar, forzando una sonrisa. Qué gusto verte tan animada. A veces, hijo, uno se anima cuando ya no le queda nada que perder, respondí suavemente. Camila se sentó sin esperar invitación. ¡Qué lindo todo!, dijo mirando la mesa. Se nota que ha estado ocupada. Sí, respondí, preparando la cena más importante de mi vida. Sirví el vino, lento, con manos firmes. El aire estaba espeso, pero yo sentía una paz extraña, una paz que solo llega cuando el corazón ya soltó el rencor. Durante los primeros minutos, fingimos cortesía. Camila hablaba del nuevo coche, del viaje que planeaban, de sus proyectos de futuro. Rodrigo apenas probaba la comida. Yo sonreía, escuchando, sabiendo que cada palabra los acercaba un poco más al abismo que ellos mismos habían cavado. «Mamá», dijo él de pronto, «quería agradecerte por todo». «¿Por todo?», pregunté. «¿Por el dinero, por los años de silencio o por la lección que estás a punto de recibir?» Camila soltó una risita nerviosa. «Ay, señora, siempre tan dramática». Me incliné sobre la mesa y la miré a los ojos. «Tú no sabes lo que es el drama, Camila, pero esta noche lo aprenderás». Saqué los sobres del bolso y los coloqué frente a ellos. «Antes de comer el postre, quiero que lean esto». Rodrigo palideció. Camila arqueó una ceja curiosa. «¿Otra herencia?», ironizó. «No, hija», le dije con calma. «Es la cuenta final». Rodrigo abrió el suyo primero. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando vio los documentos, levantó la vista con los ojos vacíos. «¿Cómo conseguiste esto?». «No lo conseguí», respondí. «Me lo dejó tu padre». «¿Papá?», asentí. Sí, él sabía todo, y grabó cada movimiento, cada firma, cada mentira. Camila empezó a reír. «Por favor, esto no tiene validez legal, no puede probar nada». «Tienes razón», dije. «Por eso no lo llevé a los tribunales, lo llevé a algo más fuerte. La verdad». Ella se puso de pie, roja de furia. «Esto es una locura. Usted está enferma». «Puede ser», admití. «Pero mi enfermedad se llama memoria, y tú olvidaste que la memoria, cuando se despierta, no perdona». Rodrigo bajó la cabeza. «Mamá, yo...». «No hables, hijo», lo interrumpí. «Las palabras ya no sirven». Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname». «No puedo», le dije, «pero puedo liberarte». Abrí el tercer sobre, el mío, y saqué un documento notarial. «Todo lo que poseo, desde las cuentas hasta la casa, ha sido transferido hoy mismo». Camila se inclinó hacia adelante, confundida. «¿Transferido a quién?» «A una fundación». «¿Una fundación? ¿Cuál?» «Una que se llama Ernesto Vive». Sus rostros quedaron petrificados. «Ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias», continué. «Mujeres como yo». Camila se quedó sin palabras. Rodrigo, temblando, rompió en llanto. «¿Por qué hiciste esto?», gimió. «Porque tenía que hacerlo», dije sin elevar la voz. «Porque si les hubiera dejado ese dinero, habría traicionado todo lo que tu padre creyó en mí». Me levanté despacio y caminé hacia la ventana.
Afuera, el viento movía las cortinas y la luna entraba plateando la habitación. Cuando uno ama de verdad, Rodrigo, dije mirando al cielo, no protege los bolsillos de los suyos, protege sus almas. Mamá. No, lo interrumpí. Esta noche no me llames mamá. Me giré hacia ellos. Llámenme por mi nombre. Amalia. La mujer que crió a un hijo que olvidó lo que era tener corazón. Camila se levantó y salió sin despedirse, con el rostro desfigurado por la rabia. Rodrigo permaneció sentado, sin poder moverse. «No puedo vivir con esto», murmuró. «Sí puedes», le respondí, «y debes hacerlo. El remordimiento también enseña». Caminé hacia él y le puse la mano en el hombro. Por primera vez en años, sentí compasión. «Ve, hijo, todavía tienes tiempo de aprender a ser mejor». Él me miró con lágrimas. «¿Algún día podré ganarme tu perdón?» Sonreí débilmente. «Eso no depende de mí, sino de ti». Rodrigo salió. La puerta se cerró con un clic suave, como un punto final. Apagué las velas una a una. El olor del humo se mezcló con el de la cena fría. Tomé el bolso, lo cerré y lo coloqué sobre la repisa. Ya no lo necesitaba. Había servido su propósito, guardar el secreto y liberarme de él. Esa noche dormí profundamente por primera vez en muchos años, sin miedo, sin culpa, con la sensación de que Ernesto, desde donde estuviera, sonreía satisfecho. Han pasado 2 semanas desde la cena, 2 semanas en las que mi casa volvió a llenarse de silencio, pero ya no era un silencio hostil. No pesaba, no cortaba, era un silencio limpio, nuevo, como si cada rincón respirara otra vez. Podía escuchar el canto de los pájaros por la mañana y el tic-tac del reloj sin sentir el vacío. Rodrigo no volvió a llamarme. Camila desapareció, y lo agradecí. No guardo odio. Solo aprendí a no esperar nada de quienes ya me mostraron lo que son. Una tarde, mientras organizaba los papeles de Ernesto, encontré algo extraño en el fondo del cajón del escritorio. Era un sobre sellado, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Amalia. Reconocí su letra al instante. Mis dedos temblaron al abrirlo, como si estuviera tocando la voz de un fantasma amado. Dentro había una carta corta y una pequeña llave dorada, con las iniciales EC grabadas en la base. La carta decía: Amalia, si alguna vez el silencio te pesa, vuelve al lugar donde comenzó todo. Allí te esperará mi última promesa. No es dinero, ni casa, ni herencia. Es algo que no se puede tocar, pero sí sentir. La certeza de que nunca estuviste sola. Cuando terminé de leer, sentí un nudo en la garganta. Durante años había creído que ya no quedaban secretos entre Ernesto y yo, pero él, incluso después de la muerte, seguía encontrando maneras de hablarme. Esa llave, esa promesa, sabía exactamente a dónde me estaba enviando, al pueblo donde nos conocimos. Preparé una pequeña maleta, solo llevé lo esencial, un abrigo, el retrato de Ernesto y la llave. No le dije a nadie que me iba. A esa edad, una aprende que hay viajes que se hacen sin testigos, porque pertenecen al alma. El autobús partió temprano, cuando el sol apenas despuntaba entre los cerros. Miré por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Las calles grises de la ciudad se transformaban en caminos de tierra, en colinas cubiertas de árboles, en el verde eterno del campo. Cada kilómetro era un regreso, no solo al pasado, sino a mí misma. El pueblo seguía igual, aunque el tiempo lo había cubierto con una fina capa de nostalgia. Las casas conservaban los techos de tejas rojas, el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, y las campanas de la iglesia marcaban el mediodía con el mismo sonido que escuché la primera vez que llegué allí con apenas 20 años. Caminé despacio por las calles empedradas. Cada paso era un recuerdo. Aquí fue donde Ernesto me compró mi primer helado. Allí, donde se arrodilló, empapado de grasa, para pedirme que me casara con él. Y más allá, el banco de madera donde nos sentábamos a ver pasar el tren, soñando con tener un taller y una familia. El corazón me latía fuerte, como si el alma supiera que estaba a punto de cerrar un ciclo que había estado abierto demasiado tiempo. Llegué al taller. Era pequeño, con las paredes despintadas y la puerta azul descascarada por el sol. La chapa tenía polvo y óxido, pero cuando introduje la llave, giró suavemente, como si nunca hubiera pasado el tiempo. El sonido del cerrojo abriéndose me estremeció.
Empujé la puerta y entré. El aire olía a madera vieja, a aceite de motor, a tabaco. El mismo olor de aquellos días cuando Ernesto pasaba horas reparando autos mientras yo le llevaba café. Las herramientas seguían colgadas en la pared, cubiertas por una capa de polvo tan fina que parecía ceniza. Una parte de mí sintió miedo, como si al mover algo pudiera despertar un recuerdo que no estaba lista para enfrentar. En el centro del taller había una mesa de trabajo. Sobre ella, una caja metálica cerrada con un candado pequeño. La llave dorada encajaba a la perfección. La giré y la tapa se levantó con un leve chirrido. Dentro había una carta doblada, un medallón de plata y un pequeño sobresellado. Mis ojos se nublaron de lágrimas antes de poder leer una sola palabra. El medallón tenía grabadas nuestras iniciales y al abrirlo vi una foto antigua. Ernesto, yo y Rodrigo, cuando era apenas un niño, los tres abrazados, sonrientes, con las manos manchadas de grasa del taller. Una imagen simple, pero con más valor que cualquier fortuna. Tomé la carta y la abrí despacio. La letra de Ernesto era clara, firme, pero cada trazo parecía latir. Amalia, si estás leyendo esto, es porque la vida te puso a prueba. Yo no estaré para ayudarte, pero te dejo algo más fuerte que mis manos, mi palabra. El amor que dimos no se apaga, se transforma, a veces en silencio, a veces en fuerza, a veces en perdón. Si sientes que tu corazón aún arde, no apagues el fuego. Transfórmalo en luz. Perdónalos, Amalia, aunque no lo merezcan. No por ellos, sino por ti. Porque mientras guardes rencor, seguirás atada a lo que te hizo daño. Libérate, mi amor. Yo te estaré esperando donde el agua toca el cielo. Las lágrimas me empañaron la vista. Cada palabra era una caricia, una despedida y una guía. Ernesto sabía que llegaría este momento. Sabía que mi alma necesitaría ese empujón final para soltar el dolor. Guardé la carta y el medallón junto al corazón y salí del taller. El aire afuera era fresco y el viento movía las ramas de los árboles como si saludara. El camino hacia el río seguía igual, bordeado de piedras, cubierto de hojas secas. A cada paso, los recuerdos me golpeaban con dulzura. Llegué al borde del río y me senté sobre una roca. El agua corría lenta, brillante, arrullando los sonidos del bosque. Allí, hacía más de 40 años, Ernesto me había tomado de la mano y me dijo: «Si algún día ya no me encuentras, busca aquí. El agua guarda lo que el tiempo no puede borrar». Saqué el medallón y lo abrí otra vez. La foto reflejó la luz del atardecer. Por un instante, vi nuestras tres figuras moverse, como si el río las hiciera cobrar vida. Me invadió una paz tan profunda que apenas podía respirar. Cerré los ojos y susurré: «Lo logré, Ernesto. Perdoné, aunque me dolió. Sobreviví, aunque a veces quise rendirme. Y ahora sé que el amor que sembraste sigue aquí, creciendo entre las cenizas». El viento sopló más fuerte. No sé si fue imaginación o fe, pero juraría que una voz, su voz, se mezcló con el murmullo del agua. No era venganza, Amalia, era justicia con amor. Me quedé allí hasta que el sol empezó a caer detrás de los cerros. El cielo se pintó de naranja y violeta, y el río reflejaba esa luz dorada que parecía venir de otro mundo. Por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Todo estaba en su lugar. El amor, el dolor, la pérdida y la paz. Saqué de mi bolso el pequeño sobresellado que estaba dentro de la caja. En el frente, una palabra escrita por Ernesto: «Ahora». Lo abrí. Dentro había una hoja con coordenadas y una frase: «Terreno registrado a nombre de A. Cárdenas. Tu refugio junto al mar». No lo podía creer. Ernesto me había dejado un terreno, un lugar para comenzar de nuevo. No una herencia de dinero, sino una herencia de libertad. Volví al pueblo esa misma noche y tomé el último autobús de regreso. Durante el trayecto, miré la luna reflejada en el vidrio de la ventana. Pensé en todo lo vivido, en cada lágrima, cada silencio, cada cicatriz que ahora se sentía ligera. La vida, comprendí, no me había quitado nada, solo me había enseñado a mirar de otro modo. Al llegar a casa, encendí una vela frente al retrato de Ernesto. La llama bailaba suave, reflejando su sonrisa. Tomé el medallón, lo coloqué sobre la mesa y susurré:
Gracias por dejarme las llaves, amor. Las del taller, las del corazón, las del perdón. El viento entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas. Olía a tabaco, y entendí. Él estaba allí, no en cuerpo, sino en todo lo que me rodeaba. Apagué la vela con los dedos, sin miedo. El humo ascendió lento, como un suspiro. Y por primera vez en muchos años, no lloré por lo que perdí, sino por lo que finalmente encontré. Mi paz. El amanecer de aquel día fue distinto a todos los demás. El cielo no tenía el mismo tono gris que solía cubrir las mañanas en mi barrio, ni los pájaros cantaban con la misma rutina cansada. Era como si el universo hubiera decidido regalarme una tregua silenciosa, suave, después de tantos años de batallas internas. Encendí el fogón, puse a calentar agua y preparé café, como había hecho cada día durante casi 40 años. Pero ese aroma, ese sonido burbujeante, ya no olía a rutina, sino a renacimiento. La carta de Ernesto seguía sobre la mesa, junto al medallón y la llave. 3 objetos, 3 símbolos, 3 heridas cerradas. Y frente a ellos, yo, una mujer que había pasado de ser víctima a testigo, y finalmente, sobreviviente. Esa mañana, sin planearlo, me descubrí sonriendo. Sonreí a la vida, a mi reflejo en la ventana, a las arrugas que contaban mejor mi historia que cualquier libro. Por primera vez en años, no sentí culpa por ser feliz. Pasé el día en calma. Barrí el patio, regué las plantas, limpié el retrato de Ernesto. Cada pequeño gesto tenía un sentido nuevo, una dulzura que solo llega cuando uno aprende a mirar sin rencor. Cerca del mediodía, escuché un golpe en la puerta. Un golpe débil, vacilante, como si la persona al otro lado dudara de tener derecho a estar allí. Mi corazón, que había aprendido a mantenerse en calma, dio un salto. Abrí la puerta y allí estaba Rodrigo. No era el mismo hombre de antes. Su rostro había cambiado, sus ojos estaban hundidos, su postura encorvada. La soberbia se le había caído del cuerpo, como si la vergüenza lo hubiera despojado de toda fuerza. Llevaba una flor marchita en la mano. No me habló enseguida. Solo me miró, y esa mirada bastó para entenderlo todo. «Mamá», susurró con voz temblorosa. «¿Puedo pasar?» Asentí sin decir nada. Él entró despacio, como quien teme que un simple paso pueda romper algo sagrado. Se detuvo frente al retrato de Ernesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé por dónde empezar», murmuró. «He perdido todo. Camila me dejó. Me endeudé. Y lo peor es que perdí el derecho de llamarte madre». No respondí. Lo dejé hablar. Había esperado ese momento durante años, pero cuando llegó, comprendí que el verdadero poder del perdón no estaba en pronunciarlo, sino en escucharlo. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. «Tenías razón», dijo, entre sollozos. «El dinero se acaba, la gente se va, y lo único que queda es la culpa. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho tu voz, y la de papá, ambas diciéndome lo mismo. Recoge lo que sembraste». Me acerqué lentamente y le puse una mano sobre el hombro. Era un gesto pequeño, pero sentí cómo su cuerpo se estremecía. «No quiero que me perdones», dijo. «Solo quiero pedirte una oportunidad para ser mejor». Me costó hablar. Las palabras se formaban despacio, como si tuvieran que abrirse paso entre los años de heridas. «Hijo», le dije con voz suave, «el perdón no se pide, se demuestra, y tú ya empezaste al venir aquí». Rodrigo alzó la vista, sorprendido. Yo sonreí. «Tu padre decía que el amor verdadero no es el que no se equivoca, sino el que aprende después del error». Él lloró en silencio, como un niño. Lo abracé. No fue un abrazo efusivo ni largo, fue un abrazo tranquilo, tibio, reparador. El primero en décadas. Después del almuerzo, que cocinamos juntos, entre torpeza y risas nerviosas, nos sentamos en el patio. Le conté del viaje, del taller, del río, de la llave y de la carta de su padre. Le mostré el medallón. Él lo tomó entre los dedos y al verlo, rompió de nuevo en llanto. «Era mi foto favorita», dijo. «Papá me la mostró una vez cuando yo era niño. Dijo que ese día había entendido lo que era la felicidad». Lo miré. «Tu padre tenía razón. Esa foto lo era todo. Y también lo sigue siendo». Rodrigo levantó la mirada y me preguntó, con voz entrecortada, «¿Por qué hiciste lo de la herencia, mamá?»
¿De verdad lo entregaste todo? Me quedé en silencio por unos segundos. Sí, lo entregué todo. Porque no quería que el dinero siguiera siendo una cadena. Preferí que ayudara a quien realmente lo necesitara. Tu padre habría hecho lo mismo. Rodrigo bajó la cabeza. Y yo, dijo, lo habría desperdiciado. Asentí. Por eso todavía tienes tiempo de aprender a construir algo sin él. Porque la riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se repara. El sol empezó a caer. La luz dorada se filtraba entre las hojas del limonero, tiñendo el aire con ese color que parece decir que todo, incluso lo roto, puede ser bello otra vez. Rodrigo se levantó. ¿Puedo venir a verte otro día? Claro, respondí. La puerta siempre estará abierta, hijo. Me abrazó otra vez, más fuerte, y cuando se fue, sentí que mi alma también se abría. No era el perdón completo, no aún, pero era el primer paso hacia él, y eso bastaba. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Ernesto, como hacía siempre. Le hablé en voz baja, como si aún pudiera oírme. Ya ves, amor, todo vuelve a su sitio, aunque tarde. No hay herencia más grande que la paz de saber que hicimos lo correcto. El fuego de la vela titiló, y una brisa cálida recorrió el cuarto. En ese instante lo sentí, su presencia. No una aparición, no un milagro, sino esa certeza silenciosa que llega cuando el alma entiende algo que la mente no puede explicar. El aire olía a tabaco, y supe que estaba allí. Gracias, Ernesto, susurré, por no dejarme caer, por enseñarme que incluso la justicia puede hacerse con amor. Los días siguientes fueron simples, pero distintos. Aprendí a disfrutar los pequeños detalles que antes ignoraba. El sonido del viento moviendo las cortinas, el aroma del pan recién hecho en la esquina, la risa de los niños en la plaza. Cada cosa tenía un brillo nuevo. Y sobre todo, yo también lo tenía. Era como si mi piel, mis arrugas, mis canas, fueran ahora testigos de algo sagrado, la libertad del alma. Comencé a escribir en un cuaderno, algo que Ernesto siempre me insistía que hiciera. No para publicar, no para enseñar, sino para recordar. Escribí todo, la traición, el dolor, el perdón. Y en la última página, una sola frase. El amor duele, sí, pero duele porque cura. Un mes después, Rodrigo volvió. Traía una sorpresa. Mamá, me dijo, vendí el coche y abrí un pequeño taller. El mismo nombre que el de papá, Motores Cárdenas, pero esta vez quiero hacerlo bien, sin trampas, sin mentiras, y si tú me lo permites quiero que vengas a verlo. No pude evitar llorar. Claro que iré, respondí. Tu padre estaría orgulloso de ti. Cuando lo vi alejarse, supe que el ciclo estaba completo. El hijo que me había robado la paz me la estaba devolviendo, sin saberlo, a través de sus actos. Y Ernesto, desde donde estuviera, seguramente sonreía. Esa noche escribí mi última carta, no para nadie más, sino para mí misma. Amalia, lo lograste. No dejaste que el dolor te convirtiera en lo que te hirió. Supiste detener la herencia del odio y convertirla en amor. La vida no te quitó a Ernesto. Te enseñó a seguir caminando con él en la memoria. Y si alguna vez sientes miedo de nuevo, recuerda esto. Hay amores que no mueren, solo cambian de forma. Guardé la carta dentro del medallón, y antes de apagar la luz, recé. No una oración de súplica, sino de gratitud. Por el amor, por el perdón, por la vida. Esa fue la última vez que lloré, pero no de tristeza. Lloré porque comprendí que el precio del amor verdadero no es el dolor, sino la capacidad de perdonar incluso cuando no hay disculpas. Y esa noche, en mi habitación silenciosa, con la vela aún ardiendo y el viento colándose por la ventana, sentí que todo había valido la pena. El fuego de la vela se consumió lentamente, hasta quedar solo una pequeña brasa. Esa brasa era mi alma, ardiendo, viva, eterna. Y ahora, antes de que cierres este video, quiero pedirte algo desde el corazón. Escríbeme en los comentarios si alguna vez tuviste que perdonar algo que te dolió profundamente. Dime desde qué ciudad estás viendo esta historia, y déjame tú si crees que el amor, incluso en su forma más dura, siempre deja una lección. Dale me gusta y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor y el perdón siempre florecen, incluso después del invierno.
Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo.